¿Sabías que existe una gran diferencia de las emociones y los sentimientos? Te quiero contar que antes pensaba que se trataba de lo mismo. Sin embargo, a través de los estudios he aprendido que existe una gran diferencia y te la quiero compartir desde una simplificación en base a la inteligencia emocional para aprenderlo y a diferenciarlo de una manera más fácil. Profundicemos en la comprensión de las diferencias sutiles, pero significativas entre emociones, sentimientos y cómo este conocimiento puede empoderarnos profesionalmente. Las emociones no son buenas o malas, son crudas, primitivas y parte esencial de nuestro existir. Es una respuesta fisiológica ante los distintos estímulos internos como el pensamiento o externo como la interacción social. Nos promueve distintas reacciones que pueden ser adecuadas y otras que no son asertivas y que nos podemos arrepentir más adelante. Por ejemplo, piensa que tienes un proyecto importante en tu trabajo y de pronto te cambia la fecha de entrega, acortando el límite que tenías para el trabajo. ¿Cómo te puede hacer sentir ese cambio repentino? En mi caso, podría sentirme con el corazón que se acelera, mis palmas comienzan a sudar. Esa es una respuesta emocional. ¿Cómo te podría hacer sentir dicha situación? Las emociones son universales y presentes en todas las culturas que surgen en cada instante de nuestra vida. Por otro lado, están los sentimientos, que son una interpretación subjetiva de las emociones. Es propio de cada uno de nosotros. Son personales, moldeados por las experiencias y percepciones individuales. Es decir, es nuestra decisión de qué hacer con esa emoción. Usando el ejemplo anterior, la ansiedad que nos provoca por el estrés debido a la fecha límite nos genera un sentimiento o decisión de cómo queremos sentirnos, bien sea de forma consciente o inconsciente, en la decisión para vivir el momento de esa manera. ¿Por qué es importante esto en el contexto profesional? Porque la inteligencia emocional se trata de reconocer y de gestionar. Reconocer nuestras emociones nos conduce en comprender nuestros sentimientos, lo cual es esencial para la comunicación y un liderazgo efectivo en la actualidad. Considera un conflicto con un colega. Te sientes enojado o enojada. Esa es tu reacción emocional. Pero al reflexionar, te das cuenta de que en realidad es una apreciación de injusticia, de frustración, por lo que despierta en ti el sentimiento que surge de interacciones malentendidas. Esta distinción influye en la forma que abordarás la resolución de problemas. Entonces, ¿cómo simplificamos esto para el éxito diario? En 3 simples pasos. Primero, comienza por etiquetar la emoción. Cuando surja, pone un nombre a lo que sientes. Esto es rabia, frustración. Este pequeño paso te aleja de la inmediatez de la emoción y conduce a una respuesta más clara y matizada. Segundo, practique el poder de la pausa. Antes de reaccionar, tómate un momento para respirar profundo y responde a esta pregunta. ¿Qué me dice esta emoción que estoy sintiendo ahora? ¿Con cuál sentimiento me conecta o está creando en este instante? Este hábito fomenta un enfoque consciente de los estímulos emocionales, mejorando tu conducta profesional. Tercero, comprender tus emociones y sentimientos. No solo se trata de autoconciencia, se trata de leer todo el contexto. Esto te permite captar el estado de ánimo colectivo de tu equipo y navegar con destreza, una habilidad invaluable para el liderazgo y la colaboración. Quiero saber de ti en los comentarios. Compárteme un ejemplo en que reconoces y sabes diferenciar entre la emoción y el sentimiento en tu vida. ¿Qué impacto provocó en tus interacciones profesionales? Además, si encuentras este contenido valioso, considere compartirlo con un amigo, amiga, colega o un ser querido. Para concluir, la inteligencia emocional es un viaje para comprender los matices de nuestras experiencias internas,
Se trata de reconocer la diferencia entre la emoción cruda y el sentimiento matizado. Luego, canalizar este conocimiento hacia el éxito personal y profesional. Recuerde, cuanto mejor nos comprendemos a nosotros mismos, mejor podremos comprender a los demás, a lo que llevará a entornos de trabajo más significativos y productivos. Gracias por acompañarme en este video. No olvides en dar me gusta, compartir y suscribirte para obtener más información sobre el desarrollo personal y el crecimiento profesional. Te invito a visitar mi página web www.pedrocoach.cl, en donde podrás tener acceso a una poderosa herramienta de la inteligencia emocional. Gracias por acompañarme en este video. Te habló Pedro Barrientos, mentor y consultor.